Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 13º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro del Ministerio Juvenil Jalel o Alabanza a Dios de Selma, California. Él creó la tierra, llenó los mares, aleluya. Él murió por ti, cambia tu vida, resucitó. Acepta su regalo, recibe todo su amor. Tómalo de la mano, Él te llevará. Acepta su regalo, recibe todo su amor. Tómalo de la mano, Él te llevará. Él creó la tierra, llenó los mares, aleluya. Él murió por ti, cambia tu vida, resucitó. Acepta su regalo, recibe todo su amor. Tómalo de la mano, Él te llevará. Acepta su regalo, recibe todo su amor. Tómalo de la mano, Él te llevará. Pedimos de una manera particular por todos los enfermos en los hospitales, en los asilos de ancianos, en sus casas, y también por los doctores y enfermeras, porque la salud es el objetivo principal de la obra de Dios y debe serlo también de todas las instituciones humanas. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes estén sufriendo. Se trata más bien de aplicar duramente en nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia:
mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hace 8 días reanudábamos el tiempo ordinario del ciclo B. El Evangelio de Marcos se encarga de presentarnos a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios, aquel que con su sola palabra y gestos demuestra todo su poder divino. Jesús no es simplemente un héroe de la antigüedad. En Jesucristo ha llegado el reinado de Dios en su propia persona, porque ha demostrado una y muchas veces que Él tiene control no solamente sobre las fuerzas del terror y que caminaba sobre las aguas y calmaba la tempestad. Ahora vemos a Jesús en medio de otro océano, un mar de gente enferma, desesperada, pero también gente burlona, incrédula, indolente, que estaban a la expectativa de aquel maestro de Galilea a ver en qué le fallaba o a ver en qué se equivocaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Esa misión es precisamente lo que la palabra litúrgica de Dios nos presenta hoy como el plan de salvación, en latín salutis, o de salud y bienestar de Dios para todos. Dios desde el comienzo tuvo en mente hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. La gloria de Dios consiste en que el hombre y la mujer vivan, y no solo vivan bien, sino vivan en abundancia por toda la eternidad. Pero por envidia de otros seres que Dios había creado antes,
y que no habían correspondido al plan de felicidad, de integridad y pureza que Dios tenía para las criaturas, y que como tales se habían rebelado contra Dios, creyéndose igual a Él. De esa manera, antes de que el ser humano existiera, los seres espirituales o ángeles se habían rebelado contra Dios, y por su misma rebeldía provocaron un reino distinto al de Dios, el reino de la iniquidad, el misterio del mal. La primera lectura hoy nos dice que Dios no hizo la muerte, por lo tanto tampoco la enfermedad ni el dolor. Dios jamás se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera, es decir, para que tuviera consistencia. Y cada cosa que Dios hacía era buena. Las criaturas del mundo, por haber sido hechas por Dios, son buenas por sí mismas, saludables. No hay en ellas veneno mortal. Este es el primer mensaje que da la Biblia a todos aquellos que buscan detrás de una piedra o de un árbol o de la oscuridad de la noche o del bosque misterios que en realidad, aun cuando existieran, no pueden pervertir del todo la creación humana, la creación de Dios, que Dios hizo buena. Hay personas que enfatizan demasiado en la caída del ser humano, en sus desgracias. Inclusive piensan que hay un Dios del mal y un Dios del bien. Y eso jamás lo enseña la Sagrada Escritura. Más bien, la Biblia se compuso para que los seres humanos se liberaran de tantas supersticiones, del mundo de la magia, del destino, de esas ciencias ocultas que, aunque en parte guiaron por siglos la vida de los humanos, pero que no explican del todo el misterio de la creación, que es buena en sí misma porque salió de las manos de Dios. El libro de la sabiduría habla muy positivo de las obras de Dios. De una manera particular nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer para que no muriéramos. La muerte ni la enfermedad o el dolor eran parte del plan de Dios, pues fuimos hechos a imagen de nuestro Creador, que es un ser vivo, inteligente, libre y bueno. A todos Dios nos dio la inteligencia, la bondad y la libertad. En eso somos imágenes y semejanza de Dios. Pero por envidia del diablo entró la muerte y por tanto la enfermedad, la desgracia, la confusión, todo el odio. Todo lo que acarrea desgracia en los hijos e hijas de Adán y Eva. El mundo vino a la corrupción por aquel que los sometió a la corrupción, pero ese jamás fue el plan de Dios. Esa muerte la experimentan quienes pertenecen al diablo, y todos hemos sido sometidos a las fuerzas diabólicas, porque nuestros progenitores libremente optaron por vivir una vida no solo a espaldas de Dios, sino en rebeldía y en contra de su propio Creador. Y cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que viene a conocer la luz de este mundo, venimos marcados por el pecado original. Venimos de alguna manera limitados, inclinados a la perversión y rebeldía. Solo una persona fue la excepción que confirma la regla, y ella es la mujer misma que Dios prometió a nuestros primeros padres, de la cual vendría a nacer el Mesías o Redentor del mundo. Y ella es María, que por ser inmaculada fue preservada de esa culpa propia de la humanidad, que desde el comienzo vino a corroer todo lo bueno que Dios había hecho, querido o deseado para sus criaturas, especialmente los seres humanos. Hoy el Evangelio nos habla cómo Jesús está en medio de las multitudes. Todos buscan presionarlo, todos le exigen, le gritan, pero no todos saben tocarle. No todos saben llegar a su persona, a su cuerpo, a su corazón. Dentro de tanta multitud y tanta confusión, hay una mujer que tiene la convicción que si tan solo tocara la orla de su manto, ella quedaría sanada.
Marcos no tiene empacho en decir que ella había gastado todo su dinero en médicos, en medicinas, y de nada había servido. Esta frase obviamente la excluye Lucas, que es un médico, y que obviamente no iba a hablar en contra de sus compañeros médicos. Pero a Marcos no le importa denigrar ninguna profesión, ni la de médicos, ni abogados, ni maestros, porque ahora ha llegado uno que está por encima de todos, como el mejor de los maestros, como aquel médico que viene no solamente a curar todo dolor y enfermedad, sino a rescatarnos de las garras del abismo, como lo hizo con aquella hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Pero pide algo a cambio. Todo tiene un costo. El costo o el precio que el Señor Jesús nos pide no es dinero, no es prestigio ni poder, es la humildad y la libertad de la fe. Si tienes fe, se van a hacer las cosas. Si no tienes fe, por mucho dinero y prestigio que tengas, de nada te servirá todo eso, porque sin la fe, sin la confianza en Dios y en ti mismo, no puedes obtener la salud, la integridad y el bienestar que Dios tiene preparado para los que creen y confían en Él. A Jesús le agrada que le toquemos, porque Él está cerca de nosotros, está cerca de ti y cerca de mí. Si tan siquiera aprendiéramos como aquella mujer a tocar su manto y a suplicarle: Jesús, háblame al oído, háblame al corazón, permíteme dialogar contigo en el silencio, enséñame a apreciar todo lo que has preparado para mí, la salud, la paz, el amor, que es la fuente de mi salud corporal, mental, afectiva y espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es un refugio para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Si Jesús está aquí, está en ti y en mí, ¿por qué entonces hay tantos que sufren? Hay tantos que lloran, hay tantos que no encuentran remedio a su mal. ¿Será quizás porque no hemos confiado en Jesús como nuestro médico y en su Madre Santísima como la mejor de las enfermeras? Cuando vamos a ser intervenidos, cuando sabemos que no hay medicina o ya no hay cura para una enfermedad que ya es crónica o terminal, ¿a quién acudir? ¿Cuántos charlatanes hay en el mundo entero, en cada país, en los trabajos, en todos los ámbitos de la sociedad, que se presentan como aseguranzas de salud, como seguros de vida o bienestar, como aquellos que garantizan la protección de tu automóvil, de tu casa? Inclusive te invitan a que pagues bastante dinero para dejar asegurado todo lo que implicará el que alguien cuide de ti al final de tus días y que todo esté arreglado los días posteriores a tu muerte. Indudablemente que hay gentes que tienen buenas intenciones y buscan de verdad hacer un servicio a los demás, pero muy seguido el precio a pagar y la actitud con que se brinda o se impone ese servicio deja mucho que decir. Todavía hay mucho que desear en aquellas cosas que esperamos o por las que hemos pagado a los doctores o grupos de aseguranzas. Hoy el tema de la salud, desde el punto de vista de Dios, deja claro que Él ofrece el mejor y más grande plan de salud o bienestar para toda la vida humana. Muchos han lucrado con el dolor humano. Muchos confunden la necesidad de un plan de salud básica con una idea de salud decorativa o placentera, identificando el embarazo como una amenaza a la salud de la mujer. Gobiernos que en lugar de gastar dinero en prevenir las enfermedades, tienen que pagar lo doble o lo triple en emergencias para aquellos que no tienen seguro o lo tienen pero no tienen suficientes fondos. ¿Cómo lograr entendernos en este tema tan crucial de la salud o bienestar de la vida toda y de todos? ¿Qué acaso es un privilegio que solamente los que tienen dinero pueden gozar? Nos dice la palabra de Dios que la salud no es un mero privilegio, sino un derecho. Y no simplemente un derecho humano, sino ante todo la voluntad divina. Desgraciadamente se ha malentendido el mensaje cristiano, cuando el mensaje que nos da el Señor Jesús de humildad, de valentía y de sumisión a la voluntad de su Padre por haber aceptado la cruz, muchas veces se ha manipulado el dolor de Cristo, su sangre, su tormento, para manipular a otros, para decirles que hay que sufrir mucho aquí para gozar en el cielo. Lo que un pensador en el siglo XIX llamó opio del pueblo. Se usa la religión para manipular y controlar, pero ese jamás fue el mensaje de Jesús. Jesús acepta el dolor y la muerte, pero no porque le agraden, no porque sea masoquista, sino por obediencia sumisa, humilde y piadosa a ese plan de salud que Dios tenía para la humanidad entera, precisamente por medio de este médico. ¿Y a usted quién lo cura? Usted, de quien se espera la salud, ¿cómo puede usted, después de haber sido herido de muerte, recobrar la vida y la salud? La palabra de Dios nos dice que Jesús entrega su vida. Nadie se la quita. Él tiene el poder para entregarla y para recobrarla. Él es la salud en persona. Pero eso no significa que a Jesús se le pueda manipular, como muchos han tratado, que simplemente se dedican a gritar: Señor, sáname, y se ponen a imponer las manos en la cabeza de otros como si ellos tuvieran la certeza de darles la salud de Jesús a los enfermos. De ninguna manera cuestiono el sentido esencial del movimiento carismático, porque es invocar los dones del Espíritu Santo, entre los cuales se encuentra el de los milagros, la sanación de los demás.
pero tenemos que ser cautelosos. ¿Por qué no imponer las manos en el hombro, en la espalda o en la mano del hermano o hermana necesitados, pero no en su cabeza? Pedirle al Señor que el Espíritu Santo baje sobre la cabeza de los demás, pero no permitir que otros le impongan las manos en su cabeza, a menos que sea un sacerdote que tiene las manos consagradas y que tiene toda la autoridad personal de Jesucristo. Solamente en la iglesia y en Jesucristo encontramos la plena liberación de todo mal, de todo misterio de iniquidad, de esos demonios por cuya envidia entró no solamente la muerte, sino la enfermedad y el dolor. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. Jesucristo ha dejado a su iglesia con los sacramentos de salvación o de salud integral. Jesús no vino a ser el salvador de las almas que andan volando. Aquí la iglesia se llena de personas de carne y hueso, no de féretros o cadáveres tiesos y fríos, sino gente que vienen a buscar la salud del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra de Dios y de los sacramentos. Y entonces creemos que Jesús sí sana, pero también a través de la medicina y de los doctores y todo el cuerpo médico, quienes son instrumentos del Señor y por quienes debemos ofrecer la misa y pedir, no solamente por los enfermos en cama, sino por quienes les cuidan. Vamos a pedirle a Jesús, nuestro médico, que Él nos dé el alivio, pero que también nosotros cooperemos con purificarnos de nuestros pensamientos, de nuestros vicios, de una higiene normal de nuestro cuerpo y sobre todo con la santificación de nuestra alma. Dios no puede sanarnos solamente con su propio poder, aun cuando Él, si quisiera, ya lo hubiera hecho en un instante. Pero Él respeta la libertad de las personas. Él no va a manipular la conciencia de nadie. Él espera que tú cooperes con tu fe para que por tu fe tú seas sanado, como aquella hemorroísa que sabía que Jesús tenía poder para devolverle la vida. Esa mujer se podía morir en cualquier instante, así como la hija del jefe de la sinagoga, una niña, acababa de morir. Jesús y la mujer, Jesús y la salud, Jesús y los niños, Jesús y los enfermos. Todo esto está relacionado con esa relación personal de tocar a Jesús con la fe, con el amor, con la paciencia y la confianza de que si Él ha hecho un milagro antes, lo puede hacer otra vez. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Me dicen aleluya y hay una razón. Me dicen aleluya, hay una razón. Me dicen aleluya, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Yo amo a María y hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida,
Mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.